Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Damos la bienvenida hoy sí a compañeros de la universidad, señora decana de enfermería, bienvenida, compañeros de psicología y por supuesto la bienvenida también a los compañeros de la DP. Vamos a realizar el día de hoy el tercer encuentro de diálogos académicos Fe y Razón, un poco para enmarcar de lo que se trata. Ustedes saben que una tarea que tenemos todos los docentes es la investigación y la DPU, igual como unidad académica, aunque no formal en el sentido que tienen las otras unidades académicas y que impartimos docencia, también tenemos esta obligación de hacer investigación, no tanto por obligación sino por devoción, ¿verdad? Empleando un término muy pastoral. Y a veces uno de los grandes problemas que se tiene con las investigaciones es que quedan en un círculo muy cerrado de las personas que están haciendo la investigación. Y hemos considerado, sobre todo la nueva dirección, ha considerado importante compartir con la comunidad universitaria, por supuesto también con nosotros, estos trabajos que se están realizando. En unos casos ya son trabajos terminados, en otros casos, como los de hoy, son trabajos que están en ejecución, donde se nos van a ir presentando todos los avances que los compañeros y compañeras van haciendo. Vamos a comenzar el día de hoy con la investigación que tiene que ver con la percepción de lo sagrado en los jóvenes universitarios de Quito. El equipo de investigadores está compuesto por Mauro Avilés, Jorge Valladares, Jaime Castillo, Iván Landeta y Roger Vilaín como docentes. En este equipo está incorporado también un estudiante, Andrés Guerra Urbano, lo cual también es interesante esta fusión con los estudiantes. Damos entonces la palabra al equipo para que nos presente su investigación. Brevemente, una breve introducción del tema, ¿no? Pues cuando estábamos alguna ocasión saliendo del edificio de profesores con Iván Landeta, nos planteó, y bueno, en pastoral, siempre hay la inquietud investigativa. De pastoral mismo, ¿qué investigamos? Y parte de nuestro proceso de investigación, más que en este caso sí es la devoción de investigar de algo que nos concierne a nosotros mismos, ¿no? Y es un poco en este ámbito de la espiritual, de lo religioso, una línea de trabajo que fuimos buscando y que vamos a delimitarla es la línea de lo sagrado. En estos encuentros que tenemos y que eventualmente tenemos con profesionales expertos en el área, nos entrevistamos con un antiguo profesor de antropología religiosa, el doctor Segundo Moreno Llanes, que a su vez fue compañero de cátedra del padre Marco Benicio Rueda, que está acá, y tuvimos un encuentro con él un poco para ver lo que se había trabajado. Obviamente la exposición del tema en ambientes europeos, nos decía, es mucho más fértil, mucho más abundante. Acá es más bien escaso. Puede ser un poco por la cultura secularizada supuestamente o laicizada igualmente que se daría, pero por ahí viene un poco la preocupación. Hasta que delimitamos ese título, ese tema, un poco la percepción de lo sagrado. Ojo, vamos a comenzar definiendo, adelantemos un poco en la lectura, no lo religioso, no lo espiritual, lo sagrado en los jóvenes universitarios. Como un pequeño resumen, si leemos o apagamos la luz. Mejor apagamos la luz. Sí. Brevemente, ¿no? La experiencia religiosa o de lo sagrado en relación con una dimensión esencial del ser humano, como lo es su necesidad de apertura a la trascendencia, ha sufrido una transformación. El planteamiento, un poco, algunos de los autores que vamos a ver, seguimos, uno de ellos será José María Mardones. La lectura de uno de los libros de él, ¿Hacia dónde va la religión?, es un poco que nos habla de esta transmutación que sufriría la percepción de lo sagrado. La posmodernidad ha fragmentado o ha diluido las experiencias que de lo trascendente tiene el ser humano. El ser humano tiene una experiencia de lo trascendente y lo ha tenido durante la historia de la humanidad, desde distintas formas, desde el encuentro cosmológico, el encuentro, toda la percepción judía. Todo este proceso no nos vamos a detener, pero la pregunta es, ¿cómo percibe en nuestra preocupación concreta el joven universitario de Quito en sus diferentes ámbitos esta preocupación, ¿no? Esta realidad de lo sagrado? Esto se hace evidente en los jóvenes universitarios de Quito, hoy quienes perciben de diversas formas lo sagrado y desde ellas lo estético, lo ético y lo epistemológico.
Pues este análisis, lo que pretendemos es un análisis de la percepción de lo sagrado en los jóvenes universitarios y en sus diferentes expresiones, ¿no? Esto obviamente. Esto lo caracterizaríamos a través de los mitos, los ritos y los símbolos evidenciados como presencia. Esto básicamente. Ciertos antecedentes que tenemos, un poco antecedentes previos en el trabajo mismo que hemos realizado. Hay diversas perspectivas, y esto lo menciona el mismo Mardones, tanto la perspectiva etnológica que manifiesta Durkheim, más de orden positivista, que le tiene esta percepción sobre lo sagrado. Por tiempo no me voy a detener a leerles, propongo a ustedes la percepción fenomenológica de Rudolf Otto, de orden luminoso, que habla, pues, rescata mucho el tema de lo luminoso y las grandes manifestaciones o las manifestaciones del ser humano con respecto a la percepción de lo sagrado. Finalmente, el mismo Mardones propone y como que toma mayor vínculo con la propuesta que tiene sobre lo sagrado desde la perspectiva hermenéutica de Elíade. En esta perspectiva, trata de lograr una integración de los análisis histórico, sociológico, etnográfico, psicológico. Valora al sagrado como una dimensión del espíritu humano, influido por factores externos. Usa las articulaciones fundamentales, la correspondencia para descubrir el comportamiento, las estructuras de pensamiento, la lógica simbólica, es decir, un ámbito expresado en los rituales, en los mitos, en los símbolos, como ámbitos de expresión de lo religioso. Ojo, un poco para los compañeros, el mito, trascendamos un poco, no es la percepción clásica, homérica, antigua. El mito es una realidad que está presente en la perspectiva de muchos autores también en nuestra realidad. No es necesariamente el programa de televisión que habla de mitos y verdades. El mito no es mentira. El mito es una explicación fantástica y verdadera de una realidad. Pero no es la evolución. Vamos a ver, el mismo Mardones habla del mito como una presencia constante durante la historia, ¿no? Esto ya podemos debatir luego. O sea, hay elementos que hay que aclarar. Cierta definición del problema, un poco para avanzar, ¿no? El tiempo, desgraciadamente, es muy corto. Esta parte nos obliga a avanzar un poco más rápido. Factores como la civilización, moderna occidental, el mestizaje cultural en Latinoamérica, la influencia de la tecnología, influyen en la forma de entender lo sagrado hoy. No lo espiritual, no lo religioso, lo sagrado. La postura que nuestros jóvenes adoptan frente a las tradicionales imaginarios de lo verdadero, lo bello, lo bueno, es compleja. Ha sufrido modificaciones causadas por el impacto de la cultura posmoderna, rupturas culturales y generacionales. Este encuentro, que ha sido históricamente planteado, que el ser humano ha encontrado continuamente con lo sagrado, en la actualidad tiene una perspectiva particular. Adelante, Andrés, nuestro vicario. Puedes sentarte por acá adelante o acá también, donde tú quieras. Estos imaginarios responden a una forma nueva de concebir lo sagrado en el joven de hoy. Son evidencia de nuevos cambios en la comprensión del fenómeno religioso. Comprender su postura, la postura del joven frente a lo sagrado, ahí tenemos un ejemplar de joven, nos ayuda a pensar de forma adecuada los ámbitos religioso y espiritual, ¿no? Así como reflexionar sobre las dimensiones antropológica, ética, estética, que permiten un mejor conocimiento del mundo, su historia. Pues, ¿por qué es importante tomar en cuenta esta perspectiva? Aquí en Pastoral, nosotros, la Dirección de Pastoral Universitaria, y un poco el mismo quehacer formativo que tenemos, la pregunta es, bueno, nos consideramos una contribución tremendamente válida para decir, damos materias de orden, asignaturas de orden moral, de orden formativo, de alguna forma con cierto vínculo con lo espiritual, tanto Jesucristo como la persona de hoy, autoestima y valores, ética profesional, tienen este horizonte, y esto pasa necesariamente por una dimensión antropológica, por una dimensión ética, estética, que es lo que vamos a trabajar y analizar en nuestro proyecto. Estos antecedentes nos permiten formular el siguiente problema en esta investigación. ¿De qué forma el joven universitario de Quito percibe lo sagrado hoy? La percepción de lo sagrado, o sea, ahí vendría un poco el planteamiento y el debate y la misma discusión que Mardones propone, ¿no? Él habla de una traslación de lo sagrado hacia nuevos fenómenos, hacia nuevos indicadores. González Carvajal también y Mardones hablan de la religión del fútbol, de la religión de la música, de la religión del cine, muchas veces hablan ellos en sus escritos, y estos ámbitos religiosos son de alguna forma manifestaciones y presencia de lo sagrado hoy. Como justificación, la preocupación por lo sagrado en el mundo occidental pasa en primera instancia como desapercibida. Este es un poco el planteamiento, ¿no? No obstante, no se puede desconocer la naturaleza religiosa del ser humano y sus manifestaciones en distintas vías, entre ellos el arte y la religión. Autores como Melich, Elíade trabajan sobre esta perspectiva, el mismo René Girard.
Estas dos son en muchas ocasiones evidencias de la inquietud de las diferentes culturas e individuos por lo sagrado, lo que justifica la urgencia de reflexionar e investigar sobre esta realidad. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Pues esta. Las nuevas formas de percepción de lo sagrado por parte de los jóvenes universitarios del presente inciden en su manera de percibir lo estético, lo ético, lo epistemológico. Nuestros objetivos de investigación están planteados ahí. Vamos a analizar este fenómeno y nuestros objetivos específicos: identificar la percepción de lo sagrado en los jóvenes, las formas, ¿no? Determinar los códigos éticos, estéticos, epistemológicos, caracterizar los mitos, ritos, símbolos como manifestaciones de las percepciones de lo sagrado. ¿Dónde pensamos hacer esto? La forma en que vamos a trabajar pues será directamente en universidades públicas, en universidades no confesionales y privadas confesionales. La idea es pues tomar muestras válidas en estos dos ámbitos. En estos ámbitos, obviamente, el trabajo nuestro, el trabajo duro que nos toca realizar, ¿cuál es? Determinar en un marco teórico qué es lo sagrado. Si le preguntamos a cualquier joven, a cualquier estudiante de cualquier universidad, ¿qué es lo sagrado? Enseguida va a decir, lo religioso. No. Lo espiritual. Tampoco. ¿Qué es lo sagrado? La formulación, un manual que también nos ha ayudado mucho, Carlos Moncayo, el profesor de acá, en un pequeño cuestionario dice, ¿dónde encuentra esta plenitud, estos elementos, que lo luminoso, el miedo, el temblor, el misterio, estos ámbitos que significan lo sagrado, dónde son lugares y ámbitos de encuentro del estudiante, del joven hoy? Este es otro planteamiento, es otra pregunta. No rompamos un poco el esquema, no lo espiritual, no lo religioso. Son las percepciones, cómo él percibe lo sagrado, ¿de acuerdo? La metodología, la letra es un poco chica, hemos propuesto en un mismo ámbito el tipo de metodología que seguimos, las variables, el tipo de investigación, qué métodos aplicamos para eso. Nos ha ayudado un poco en esta también muestras que vamos a realizar, entrevistas eventualmente cada 15 días, 3 semanas tenemos encuentros y entrevistas también con compañeros docentes o profesionales de la vida universitaria sobre este tema, ¿no? Nos hemos entrevistado en el ámbito epistemológico con Nelson Reascos, con Carlos Rojas en el aspecto estético, tendremos próximamente también con Javier Puig, con algunos profesionales que conocen, con Segundo Moreno tuvimos una entrevista larga también, para la finalidad de intercambiar ideas e ir discutiendo, e ir puliendo un marco teórico para la elaboración de una encuesta. Esta es quizá la parte más compleja y la más demorada porque es una percepción que nos podemos abrir un poco en el diálogo, ¿no? Ciertos ámbitos de lo que está planteado en la parte instrumental, en la parte, metodológica. El cronograma de trabajo, cómo vamos a trabajar, un poco tomando en cuenta el cumplimiento de los objetivos generales y específicos a través de este cronograma, ¿no? Esto básicamente, la construcción de un marco teórico, que es la parte más compleja. O sea, como les digo, no podemos elaborar un cuestionario de decir qué es lo sagrado para ti, chico, tal. No. Nos van a responder inmediatamente lo religioso. Y esto, le digo, no es la pregunta. La pregunta entonces será, primero, en esta construcción de un marco teórico, tomando en cuenta nuestros autores, determinar ciertas categorías fundamentales en su significación actual, de acuerdo a los autores planteados, ¿no? Lo que será lo sagrado, el mito, el rito, el símbolo, y las dimensiones que vamos a plantear. Dentro de esta perspectiva, como categorías fundamentales, tenemos pues un sustento teórico que básicamente, entre otros autores, estará también Jerry Gerard, etcétera, Juan Martín Velasco, etcétera. Tenemos algunos autores más representativos, como será Mircea Eliade, José María Mardones y Juan Martín Velasco. En esta perspectiva vamos a trabajar pues diferentes ámbitos, ¿no? Brevemente nos hemos distribuido el tiempo para no trabajar conjuntamente. ¿Quieres tener esto ahí? Adelante, Roger. Ya, gracias. Buenos días, gracias por venir. Gracias por estar acá. Vamos a trabajar con algunas categorías fundamentales en este proyecto de investigación. Es bueno decir y aclarar que es un proyecto de investigación en curso, no es una investigación culminada ni terminada todavía, es un proyecto en curso y tenemos algunas categorías fundamentales con las cuales estamos trabajando, sustentados teóricamente en Eliade, por supuesto, en José María Mardones y básicamente su libro Las nuevas formas de religión, que es un libro clave que estamos utilizando, Juan Martín Velasco, y incluso otros, pero tenemos acá estos 3 principales, ¿no? Para Mardones, lo sagrado como primera categoría, es un sostén a propósito del orden en función del espacio, el tiempo, el trabajo, el ocio, la sociedad, el universo, lo cual consiste en una manera propicia, en una manera de otorgar sentido a la vida misma. Bien, esto
Lo dice Mardones, por supuesto, sustentado en Eliade, ¿no? Para quien lo sagrado y lo profano, ambos ámbitos constituyen dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asumidas por el hombre a lo largo de su historia. De modo que lo sagrado entonces trasciende a la vida humana, va más allá del mundo sensible en el que nos movemos cotidianamente, pudiendo manifestarse en ese mundo trascendido por él. Las hierofanías constituirán entonces las manifestaciones de ese ámbito de lo sagrado. Bien, otra de las categorías con las que estamos trabajando es la del símbolo. Bien, si los valores de lo sagrado son valores que están más allá del individuo y de las sociedades, es decir, si estamos ante la presencia de lo trascendente, la carga de significaciones que el hecho religioso lleva consigo será siempre de una simbología incuestionable, será simbólico. Se asienta entonces como el puente propicio que permite la captura, asunción, captación de lo sagrado, así como su expresión o comunicación. El símbolo entonces será para Eliade el medio por el cual el hombre es capaz de captar y comunicar lo sagrado. De esta manera, todo hecho religioso posee un significado que en última instancia es simbólico. De ahí la importancia del símbolo como categoría fundamental, puesto que se refiere a seres o valores trascendentes. Bien, a la que se refería hace un momento nuestro compañero Mauro. Bien, los símbolos, nos dice Mardones, se muestran actuando en relatos dramáticos que quieren dar sentido a las contradicciones y paradojas de la realidad de la existencia, son mitos, ¿bien? Y en acciones o rituales en lo que se intenta confirmar o transformar la realidad que vivimos. El mito va directo a la realidad distinta que es la realidad luminosa, justamente. Para Campbell y Mardones, el mito es entonces un conjunto estructurado de símbolos que trata de expresar este carácter dilemático, entre paréntesis, la realidad entre otras cosas la experimentamos a través de dilemas, diseminatorio o contradictorial de la misma realidad tal como la vivimos. Mediante el mito, pues, se organizan los símbolos en una especie de relato que conlleva secuencias portadoras de significaciones diversas, las cuales cumplirán la tarea de propiciar también sentido a la vida social y a los individuos que la componen. ¿Bien? Y por último, la cuarta categoría, el rito. Bien, J. Casanev lo denominó el acto simbólico. Bien, y Mardones afirma, a propósito del rito, que sustentándose en Durkheim, Durkheim entendía que los ritos eran reglas de conducta que prescribían cómo deben los hombres comportarse con las cosas sagradas. Bien, Maisonneuve nos dice que el ritual es un sistema codificado de prácticas con ciertas condiciones de lugar y de tiempo, poseedor de un sentido vivido y un valor simbólico para sus actores y testigos, que implica la colaboración del cuerpo y una cierta relación con lo sagrado. Todo esto, bien, como insumo teórico fundamental sobre el que se asienta Mardones para teorizar al respecto. Entonces esas son nuestras cuatro categorías teóricas fundamentales. Bien, Iván Landeta, nuestro compañero, va a conversar un poquito acerca de la perspectiva antropológica, bien, del trabajo que realizamos. Bueno, en relación a la pregunta que nos hemos planteado para este proceso de investigación, ¿cuál es la percepción de lo sagrado que tienen los jóvenes universitarios de la ciudad de Quito? Va a salir a flote el hecho de acercarnos a estas dos categorías fundamentales como son el ser humano y lo sagrado, para lo cual se va a considerar algunos aportes que vienen de la mano de la antropología filosófica y de la filosofía de la religión. Esta perspectiva antropológica se lo está abordando desde tres grandes temas que quisiera presentarles. El primero de ellos relacionado al ser humano y su relación con lo sagrado como una posibilidad. Desde la perspectiva de la filosofía dialogal se va resaltando que el ser humano no es un ser solo, aislado, de estructura cerrada, sino que está abierto y en constante diálogo con el otro. Este otro puede ser otro ser humano, los elementos de la naturaleza
y encontramos esta otra realidad relacionada con Dios, lo eterno, la trascendencia o lo sagrado. Un poco desde lo que se ha venido trabajando, desde el enfoque que tenemos, lo sagrado estará relacionado con esta realidad que trasciende el mundo, pero que a la vez se manifiesta en él. Puede ser en aspectos subjetivos, en aspectos objetivos, que está lleno de sentidos y significados y que está presente en las creencias que son comunes a los miembros de una comunidad, con lo que se inaugura un nuevo ámbito de la realidad. Por supuesto, esta relación que entabla el ser humano con lo sagrado va a ser muy distinta a la relación que entabla el ser humano con otro ser humano o con los elementos de la naturaleza. Por lo tanto, encontraremos algunas características como son sentimientos de fascinación y miedo, se rompe la cotidianidad y también está muy relacionado con el sentido de la vida del ser humano. El otro tema es mirar el ser humano como un ser simbólico y lo sagrado. Mercier Eliade y otros autores van resaltando que el ser humano busca maneras de expresar la experiencia con lo sagrado y lo hace a través del símbolo. El símbolo, como conocemos, está muy relacionado con el sentido o con esta red de significados, y aquella construcción es algo propio del ser humano. De ahí que Cassirer, en su texto Antropología Filosófica, nos dirá que el ser humano es un animal simbólico. Y el otro tema desde donde se está enfocando esta perspectiva antropológica tiene que ver el ser humano como un ser histórico-cultural y lo sagrado. José González, en su texto Antropología desde la perspectiva latinoamericana, resalta que el ser humano es un ser encarnado en una realidad material concreta y es allí donde hace su vida, en donde se manifiesta como un ser de posibilidades. Por lo tanto, este encuentro o esta percepción que tiene el ser humano con lo sagrado se realiza en contextos concretos, reales, en los cuales las dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales e incluso los juegos de poder crean los escenarios en los que se da dicha relación o dicha percepción. Entonces, miren, desde la perspectiva antropológica estamos realizando este acercamiento desde estos tres grandes temas. Jaime Castillo nos hablará sobre el tema de lo ético y lo sagrado, ¿no? Gracias. Buenos días. Entonces, la siguiente perspectiva o la siguiente variable de la investigación sería la ética. Y desde aquí es bueno tener en cuenta que el enfoque o el punto de partida de la investigación no quiere ser a favor de un reconocimiento o una afirmación o un respaldo a la idea de Dios. Desde ahí entonces nuestra investigación no se enmarca en el tema de la teología, sino más bien en la perspectiva de las ciencias de la religión, las cuales cuando nacen todas ellas desde el siglo XIX, por lo menos las ciencias, no tanto así la filosofía de la religión, que incluso es medieval, no parten del supuesto de la existencia de Dios, sino parten del presupuesto de la experiencia religiosa o del fenómeno religioso como social, político, ético, estético, o más bien como una base que puede ayudar a explicar fenómenos humanos como los psicológicos o las culturas o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí uno de los graves problemas, perdón que me salga de las diapositivas, que podríamos tener en nuestra investigación es justamente el de a veces nuestra incapacidad de reconocer lo sagrado más como percepción antes que como manifestación de lo divino. Ese es un problema que tenemos y que a veces nos lleva a discusiones en el grupo de investigación. Bueno, en todo caso, este es el punto en el que el estudio sobre lo sagrado, la experiencia religiosa o el estudio sobre las dimensiones humanas de apertura a la trascendencia o de necesidad de escape de la finitud se une con el problema ético o con el problema moral. Ahora, claro, la diferenciación entre ética y moral no es tan sencilla y a veces nos hemos visto en la necesidad de tomarla en serio, ¿no? Mucha gente, especialmente los profesores de ética, hemos presentado una diferenciación entre lo uno y lo otro con una sencillez que esta investigación nos demuestra es insuficiente, ¿no? Por otro lado, en el actual momento posmoderno creo que vemos que esto de la muerte de la religión
la muerte de Dios, el anuncio de los ilustrados y finalmente a partir de Nietzsche, en el momento cumbre de la ilustración y de la modernidad, pues no se ha cumplido. Pues Dios no ha muerto, las religiones no han muerto, sino que más bien estamos asistiendo a una especie de erupción descontrolada del fenómeno religioso, con consecuencias que hasta el día de hoy no alcanzamos a vislumbrar. Sin embargo, el problema de la muerte de Dios no se ha dado ni siquiera en el sentido de la eliminación de las instituciones religiosas, ni siquiera en el sentido antropológico, sociológico o epistemológico. Está tan vivo como en el medioevo, increíblemente vivo. Ni siquiera las supuestas sociedades científico-técnico-laicas o ni siquiera los supuestos ateísmos podrían entenderse como un respaldo o como una confirmación de la muerte de Dios. La modernidad liberal y su condición posmoderna nos parece que de muchas formas se han encargado de que Dios o lo religioso siga vivo. Sin embargo, lo que ha hecho es acomodarlo a la lógica del mercado o a su proyecto antropológico basado en una exaltación exacerbada de las libertades individuales y de la construcción del conocimiento desde las subjetividades. Desde aquí, entonces, el fenómeno religioso, la vida religiosa, las experiencias o las percepciones de lo religioso son difícilmente de captar, de catalogar, de caracterizar y también de alguna forma tomar una postura ante ellas. En este sentido, las percepciones de lo sagrado en los jóvenes hoy en día las entendemos básicamente como posmodernas, desde la perspectiva de la posmodernidad. Así es que ellas no nacen ni buscan adhesiones a instituciones o tradiciones filosóficas, culturales, institucionales o religiosas. Para nada. Entonces podríamos hablar de una desestructuración o de una crisis de las instituciones religiosas, pero no una crisis de lo religioso o de las percepciones de lo religioso en sí mismo. ¿De acuerdo? Por otro lado, las percepciones de lo religioso de nuestros jóvenes no son solamente percepciones de una supuesta nueva divinidad orientadora o complaciente, sino que son de alguna forma ya percepciones de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Estas tres palabras nunca pueden separarse desde Platón y Aristóteles. Desde ahí la percepción de lo sagrado siempre es percepción de lo ético o de lo moral, es percepción siempre de lo bello, de lo estético, y es percepción siempre de la verdad, ya sea antropológica o material, es decir, percepción base de lo que sea la epistemología. Desde aquí entonces nuestros jóvenes, nosotros vimos esto en la hipótesis de la investigación, cuando viven sus percepciones de lo sagrado, de alguna forma están percibiendo, están fundamentando o están recibiendo comportamientos éticos o modelos de comportamiento desde algún extraño sistema de valores o sistemas de reglas de comportamientos no necesariamente institucionales o sociales. Y estas nuevas percepciones de lo sagrado no se dan como en la modernidad, en el medioevo o al interior de las tradiciones religiosas, que se plasmaban en doctrinas o se plasmaban en ritualidades. Ahora las percepciones de lo sagrado de los chicos no se plasman en doctrinas, no se escriben, no las describen, simplemente se viven. Y tampoco se plasman en nuevas ritualidades, y si éstas se dan, son increíblemente relativas en el tiempo y según el sujeto. Así es que el tema de construcción de pensamiento y de simbología desaparece en las percepciones de lo sagrado en la posmodernidad. Eso significa que quedan 5 minutos para mí. Bien, hasta aquí la perspectiva ética, todo un reto, y luego la última perspectiva, la epistemológica de nuestra investigación.
Bueno, muy buenos días con todos. Justamente yo soy estudiante de séptimo semestre de Sociología en Relaciones Internacionales y estoy vinculado a este proyecto de lo sagrado para estudiar los códigos epistemológicos. Bien, en primer lugar, ¿qué entendemos por códigos epistemológicos? Si abordamos la episteme desde Foucault, un código epistemológico viene a ser un signo que asigna un significado justamente al conjunto de patrones, tanto podría hacerse metodológicos como patrones de ideas, de imágenes que se tengan sobre un tema en específico. En nuestro caso, los patrones que nos sirven para estudiar lo sagrado, justamente por eso hemos dividido nuestra investigación en un total de 4 áreas, es decir, la antropología, la ética, la estética y la epistemología. Todo esto en una perspectiva integradora, porque la estamos abordando desde una metodología fenomenológica y hermenéutica, es decir, de la filosofía de la religión. Bien, ahora, aquí debemos tomar en cuenta justamente a esto, ¿no? Debemos tomar en cuenta que nuestro vínculo o nuestro tema de estudio central viene a ser el entender los vínculos entre rito, mito y símbolo, que es lo que acababa de dar ahorita Jaime y lo que habló mucho Mauro, pero principalmente desde el aspecto epistemológico lo que analizamos son las percepciones. Pero ¿percepciones en qué sentido? Percepciones en el carácter de la posmodernidad, es decir, cosificadas. Hoy en día, tal y como nos explicaba Jaime, lo sagrado en los jóvenes se percibe desde los discursos. Y el discurso para Foucault es un discurso objetivado, es decir, existe detrás de cada objeto, detrás de cada muestra, detrás de cada experiencia de los jóvenes, existe justamente conocimiento. Y ese conocimiento va más allá de lo que podemos plasmar en el conocimiento científico tradicional. Es por eso que la nueva epistemología trasciende de la tradicional metodología y análisis científico-metodológico de Popper, de Kant, de Heidegger, porque ahora el nuevo discurso de la episteme viene a ser un discurso de distintas áreas, política, cultural, religiosa, como ya habíamos abordado, y en nuestro caso, la percepción de lo sagrado viene a ser un análisis de la percepción de lo religioso, del nuevo hecho religioso en los jóvenes. Y ahora, ¿qué se comprende por lo sagrado? Esa es una pregunta que se hace desde la epistemología, ¿no? Justamente tenemos para este autor 2 puntos comunes que serían la visión interna y la visión externa. Para Osorio, si hablamos de la visión externa, se aborda el estudio de lo sagrado en el contexto contemporáneo. Se analizaría la percepción que tienen sobre este fenómeno los jóvenes, justamente los sujetos que estamos estudiando, jóvenes universitarios, inscritos en el contexto geográfico de la ciudad de Quito, durante el periodo de estudio de 2017-2018 que estamos haciendo. Bien, y la visión interna tendría que ver justamente con modificar el sentido que se tiene del mundo dependiente del discurso que se maneja de él. Como vimos, se ha transfigurado, se ha transmutado la percepción que se tiene de lo sagrado en los jóvenes. Entonces, al abordar a lo sagrado desde esta línea fenomenológica y hermenéutica, se entiende ya lo que habíamos dicho, el discurso sobre la percepción de algo trascendente, pero que se encuentra en la experiencia de lo cotidiano. Ya, ahora, se modifica su significado dependiendo de la dinámica histórico-social en la que se inscriba, lo que ya había hablado mucho Jaime desde la perspectiva ética y lo que habló justamente Roger. Es por ello que los jóvenes universitarios del presente perciben de modo diferente lo sagrado, debido a que se está experimentando una traslación en la comprensión de lo sacro. ¿A qué hablamos con esta traslación de la comprensión de lo sacro? Los jóvenes de hoy en día comprenden a lo sagrado como una experiencia vivencial, como un patrimonio intangible. Esta es una definición que da la UNESCO justamente para comprender la percepción de lo sagrado. Y cuando hablamos de patrimonio intangible, lo que ya habíamos dicho, estamos hablando de entender lo que está detrás de cada discurso. Bien, eso sería nuestra línea de investigación. Un detalle nada más para concluir brevemente, ¿nos quedan cuántos? 13 segundos. La perspectiva estética, brevemente, en la percepción, ¿qué es la estética? Brevemente, ¿no?
siempre ha habido una evolución, una manifestación, una preocupación a través del arte en esta preocupación. El joven de ahora es tremendamente sensible, tremendamente sensitivo, y las expresiones artísticas son un vínculo también, las expresiones que vinculan con los sentidos, necesariamente van por una dimensión, un nuevo encuentro, un nuevo ámbito o una forma distinta de encontrar lo sagrado, ¿no? Dentro de esta perspectiva, por ejemplo, autores, ya se nos fue. Bueno, autores como planteados un poco manifiestan esta preocupación en estos ámbitos ético, estético, epistemológico, o intervención antropológica, como ámbitos de búsqueda, de preocupación, de nuevos encuentros en que el joven de hoy, el joven ecuatoriano, el joven isleño, en este ámbito posmoderno, en este contexto latinoamericano particular, encuentra nuevas formas de expresión de percepción, no manifestación, de percepción de los sagrados. Esto es básicamente lo que hemos compartido cumpliendo el tiempo. Gracias al equipo. ¿Tiene usted Bueno, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer la presentación de los avances de esta investigación de mapeo de recursos psicosociales para la resiliencia con tres voces, ¿no? Mi persona, Verónica y luego Emilio, ¿verdad? Entonces, simplemente a manera de marco cómo sucede esta iniciativa de investigación, referirles lo siguiente. En el programa de liderazgo ignaciano tenemos un fuerte componente de contacto con la realidad vulnerable. Para ello, en el marco de formación del programa, se estilan ciertos saberes que los estudiantes van a ir desarrollando, concretamente del contacto con la comunidad, ¿no? Cómo llegar a establecer contacto con la comunidad. Ustedes saben que desde 2008, en primera promoción del programa de liderazgo, empezamos a trabajar en Gualea y estuvimos allí durante unos 8 años manteniendo cierto vínculo hasta la presente fecha. En esos 8 años, Gualea nos abrió las puertas y era nuestro, si se quiere, un territorio aliado en términos de conocer las dinámicas sociales y evidentemente las necesidades de ese territorio y la verdad, los aprendizajes se proyectaban después en las iniciativas de intervención que los estudiantes del programa realizaban. Con el terremoto que a todos nos removió, gracias. Esto supuso un mirar la realidad, porque el carácter del liderazgo suponía ir a las fronteras, suponía situarse en donde había mayor necesidad. Es así como empezamos a buscar oportunidades de trabajo en la zona del terremoto, concretamente en la provincia de Manabí. Para ello, la primera aproximación que tuvimos fue con el Centro de Psicología Aplicada, que lideraron la PUSE Somos Solidarios, ¿no? Que era la siguiente fase, ya como proyecto de vinculación a la iniciativa de atención emergente. Una vez que sucedió la tragedia, la universidad situó su horizonte de trabajo con 3 frentes de ayuda humanitaria, y recuerden ustedes que la DPU lideró el frente de ayuda humanitaria, ¿no? Bien, sin embargo, el asunto no terminó allí. Para 2017, el programa de liderazgo volvió nuevamente a territorio, pero había que tener y necesitábamos un sentido más pertinente de cómo valorar, apreciar y tomar noticia de los elementos que allí sucedían. Es decir, cómo los estudiantes llegan a territorio, con qué percepciones, pero también desde qué lugares, ¿no? Lugares sociales, lugares epistemológicos, lugares de conocimiento, sus propias carreras, considerando que los estudiantes del programa de liderazgo vienen de distintas titulaciones, alrededor de 8 o 10 promedio cada promoción, y por tanto teníamos que aterrizar mejor. Entonces, en ese sentido, las conversaciones se situaron en lo que después, es decir, de lo que fue una parte curricular, terminó siendo un componente de investigación. Entonces, esto se recoge en un artículo que vamos a tener la oportunidad de publicarlo en la revista de vinculación de la misma universidad, cuyo título tiene "Con su conocimiento, pero con nuestras ideas", que es una frase que nos compartió el padre Rafael Velasco en febrero del año pasado a propósito del Simposio de Educación para el Servicio y la Justicia. Y era una frase que el padre había escuchado de una
de una mamá de un barrio, de una villa miseria del conurbano de Buenos Aires. Es decir, cuando la Universidad Católica de Córdoba, perdón, no Buenos Aires, en Córdoba, ¿sí?, abrió su opción para vincularse con la comunidad. Entonces, esta persona entendió la lógica de esa relación, que no viene a ser una lógica asimétrica. Es decir, a veces la percepción de la universidad es que está por aquí, como una torre de marfil, ¿verdad? Y la comunidad ahí ignorante, ¿no? Al contrario, lo que se plantea es una lógica de ganar-ganar, una alianza. Entonces, todos estos elementos van situando la relación entre la universidad y las comunidades con un ganar-ganar en términos de transferencia mutua, intercambio de saberes y, por supuesto, la oportunidad que eso significa para todos los actores que intervienen en iniciativas de esta naturaleza. ¿Quién sale mejor situado en esto? Evidentemente nuestros estudiantes, porque ellos están situados en un contexto de formación preferente. Entonces, esto lo recogemos como un avance del proyecto de investigación del mapeo de recursos con estas dos unidades aliadas. Este es del equipo Atlas, las 4 personas que figuran allí. Lo de Atlas va a tener un sentido, ya Emilio nos va a comentar, y esto supone una convergencia de fortalezas y oportunidades. Aquí ya tenemos 3 actores. El primero, evidentemente, situado en la universidad, nosotros, con 2 unidades académicas. El segundo, quien nos abre las puertas, que es la comunidad, en este caso San Isidro, y 2 comunidades concretas, que es Río Mariano Tutumbe y Pechichar, ¿no? Y el tercer actor va a ser la Universidad de Ohio a través de la clase de Service Learning, que es una experiencia que tiene muchos componentes similares al programa de liderazgo, muchas miradas situadas en contextos de vulnerabilidad en las comunidades de los Montes Apalaches al sur del estado de Ohio, donde trabaja la universidad del mismo nombre. Entonces, en esas conversaciones encontramos oportunidades y fortalezas que podían converger en iniciativas de intervención, de investigación y de vinculación. Con ello, teníamos 2 universidades y evidentemente la relación con San Isidro, ¿no? El dispositivo que utilizamos fue el mapeo de recursos, ¿no?, y otras herramientas etnográficas. Y aquí viene la parte de investigación-acción y la parte también de vinculación y la parte de aprendizaje dentro de un contexto de una clase que tiene un fuerte componente fuera de las aulas en territorio, ¿no? En cuanto al mapeo de recursos, ya vamos a situar un poco más adelante de qué va, pero podríamos decir son las afirmaciones que la misma comunidad percibe de sí misma a base de conversaciones, de preguntas enfocadas a destacar sus talentos, sus capacidades, pero también aquellas cosas que significan necesidades o elementos que no del todo reconocen ellos son positivos en la comunidad. ¿Qué otras herramientas etnográficas tenemos allí? Obviamente los mapeos de activos, es decir, por ejemplo, ciclos estacionales, mapeos de siembras, una línea de tiempo, etcétera. El mapeo de recursos psicosociales para la resiliencia, porque es un territorio que, si bien es cierto, está situado en el ámbito rural, ¿sí?, no deja de tener un impacto tremendo, ¿sí?, después del terremoto. De hecho, una de esas lomas se tragó literalmente un cortijo con unas 70 cabezas de ganado, porque literalmente la loma se abrió, cayó el rejo y se volvió a cerrar, ¿no? Una cosa terrible. Las historias de vivencias, que pueden estar situadas concretamente en la situación del post-terremoto, que era un tema recurrente en 2017, y obviamente las historias de vida que ya sitúan el conocimiento de las personas en el territorio desde otra perspectiva. ¿Y quiénes son los actores de ese levantamiento? Son los estudiantes, ¿no? Por eso, al final, la relación que tenemos entre universidad y comunidad es de un aprender juntos, de un reflejo, ¿no?, que se va manifestando en ganar saberes mutuamente, ¿no? Estos otros saberes y aprendizajes podríamos denominarlos prosociales. ¿A qué nos referimos con esto de la prosocialidad? Obviamente basado en valores. Hay una intencionalidad en nuestro modelo educativo que deviene en sentirnos y ser conscientes de ese sentido de responsabilidad profesional, universitaria, etc. Pero más allá de eso, también suponen estos otros saberes que
que están basados en valores, ¿no? Y ahí podríamos situar lo que significa la responsabilidad social profesional. ¿Cómo construir esa responsabilidad social profesional? En el diálogo interdisciplinario. En el caso de los estudiantes que intervienen, y aquí ya no me voy a referir solamente al programa de liderazgo, sino a todos los que intervienen, y aquí tenemos grupos de estudiantes de 3 ámbitos académicos: los de la clase de Service Learning de Ohio, los del Centro de Psicología Aplicada y obviamente los del programa de liderazgo, que intercambian la experiencia precisamente en momentos al final de las jornadas en los que se hace un reflejo, una reflexión, un recoger, un sopesar. Y esa construcción deviene en esos aprendizajes. Y obviamente esa construcción también deviene en otros aprendizajes también para los otros actores. La comunidad, los actores de la comunidad, quienes nos reciben en su cotidianidad, y obviamente el plano de los maestros. Vamos a pasar a la parte de investigación, acción. Vamos a poner aquí. Sí. Bueno, buenos días con todos y con todas. Para nosotros realmente es un gusto estar aquí en ADPU, siempre nos sentimos en casa. Y también muchas gracias por el cafecito, que eso también nos calienta. Bueno, como ya les dijo Santiago, este es un proyecto que está en marcha. Este es un proyecto que se va construyendo poco a poco. Y en base a lo que ya introdujo, inicialmente yo quisiera tomar y trabajar con ustedes 2 aspectos de este proyecto, de esta investigación. Uno es la lógica de la investigación-acción y otro es la lógica de lo interdisciplinario. Inicialmente a nivel teórico eso suena muy bonito y muy fácil. En el momento en que nos toca trabajar y vivenciarlo, son 2 elementos que resultan bastante complejos. Entonces, me gustaría trabajar con ustedes inicialmente la lógica de la investigación-acción. ¿Qué implica la investigación-acción? Teóricamente sabemos que es uno de los diseños dentro de lo que es la investigación cualitativa. La investigación-acción es un diseño complejo y cuestionado. Ya sabemos que en los años 70 o 80 hubo toda una discusión en la academia europea y anglosajona con relación a la validez y a la pertinencia de una investigación-acción, que ésta sea aceptada a nivel académico por varios de sus elementos. Sin embargo, ya cuando hablamos entre los 80 y los 90, esta discusión se cerró y ya se ubicó el diseño de la investigación-acción dentro de la lógica de la investigación cualitativa. Aquí en el país todavía estamos un poco con esta discusión. Cuando hablamos de la investigación-acción y hablamos de la lógica de la investigación, normalmente se piensa en investigación llamada científica, entre comillas, que normalmente la jala el área de las ciencias duras, llamadas ciencias duras o ciencias exactas, ¿no? Y cuando estamos dentro de la lógica de las ciencias sociales, entonces nos íbamos más por el lado de la investigación cualitativa. Sin embargo, como les digo, a nivel académico en la actualidad, este diseño está aceptado y reconocido. Y otra cosa que es bien interesante de investigación-acción es que es un diseño que, si bien nació a partir de Kurt Lewin, tenemos que es uno de los diseños que se ha trabajado mucho a nivel latinoamericano. Esto es bien interesante, digo yo, es bien particular de nuestra área para irlo mirando. El por qué. ¿Por qué la investigación-acción ha tenido mucho más fuerza en Latinoamérica y en Centroamérica, más que en Europa y más que en Estados Unidos? ¿Sí? Bueno, en todo caso nosotros escogimos el tema de la investigación-acción, pensando que vamos a tener una lógica de investigación mientras se investiga. Vamos a ir trabajando junto con la población, y retomo un poco los términos que decía Santiago, no vamos a llegar con ningún saber ni con ninguna solución, porque nosotros no tenemos idea absolutamente de lo que le puede estar pasando a la población, pero vamos a construir junto con la población, ¿no? Entonces, esta lógica de la acción sí se articula con una idea de lo social, y yo creo y estoy convencida que es una respuesta que la academia tiene que dar a lo social, porque uno de los cuestionamientos que tenemos
nosotros, la academia, con relación a lo social, es que siempre estamos extremadamente alejados, que nosotros estamos en una burbuja, teorizando y reteorizando sobre temas que no tenemos idea de lo que está pasando allá afuera. Y yo creo que la investigación-acción es uno de los diseños que nos permite no solo acercarnos, sino construir las realidades junto con las personas que las están sufriendo, sus problemáticas. Dentro de la investigación-acción, yo les puse aquí ciertos elementos que nos fueron saltando de nuestra experiencia hasta ahorita, que es un año, 2 meses que estamos trabajando en esto, ¿sí? Una de las cosas que nos surgió es que nosotros, esta investigación está compuesta por actores extremadamente diversos. Y ustedes van a ver luego, yo traté de hacer un cuadro sinóptico bastante conciso, de la diversidad de los actores, porque cuando vamos a terreno no estamos en la lógica del investigador y la persona que forma parte de la muestra o de la población. Nos olvidamos de esto. Todos somos actores y vamos a trabajar en pos de una problemática, ¿no? O para darle sentido. Tenemos también la lógica de la co-construcción, que viene unida a esto, de las cuales ya les voy a hablar más adelante. Sí, adelante. La co-construcción. Cuando yo busqué en el diccionario qué implica esta cuestión de la co-construcción, la RAE me salió con que es hacer algo utilizando los elementos adecuados. Como sinónimos encontré edificar, levantar, cooperar, colaborar. Para nosotros los diferentes actores de este proyecto, ¿qué implica el co-construir? Implica el apostar a un trabajo posible con este otro diverso. Porque no solamente era ir a Manabí, a las comunidades de Río Mariano, era sentar a escucharnos los unos a los otros, era sentar a escucharnos entre el CPA y la DPU. ¿Sí? ¿Sí? Nos reímos, pero vean, nos seguimos escuchando, ¿no? O sea, intentamos escucharnos, en todo caso. Porque ya desde ahí, desde casa adentro, esta lógica de la co-construcción era un reto. Y sigue siendo un reto, menos mal que sigue siendo un reto esta co-construcción. Bueno, aquí están unas fotos, que ya también el Santiago les había pasado, que implica esto de trabajar juntos, entre todos, mezclados, diversos. De hecho, mientras hemos estado trabajando en este proyecto, nos salió una frase, que yo creo que es una frase que la repetimos muchas veces, ¿no? Juntos pero no revueltos. ¿Sí? Hay temas en que no nos vamos a poner de acuerdo y no es tan grave. Finalmente son temas que no nos han evitado o no han sido un obstáculo para seguir trabajando y pensando y reflexionando en conjunto. Y luego viene esta lógica de lo interdisciplinario. Aquí no les voy a presentar cuestiones teóricas del interdisciplinario. Existen pensadores dentro de las ciencias sociales que nos han traído realmente aportes bien interesantes a nivel de lo interdisciplinario. Sabemos que la academia está dentro de la lógica de pasar de lo multi a lo inter a lo trans, lo sabemos. Sabemos que muchas de las lógicas ecuatorianas todavía estamos trabajando en lo multi, lastimosamente, pero bueno, es un proceso. Nosotros apostamos a lo inter. ¿Será que algún rato vamos a lograr durante estos 2 años a trabajar en lo inter? Ya veremos cuáles son los resultados del proyecto. Y yo les traje aquí un párrafo de Edgar Morán. Muchos de ustedes lo conocerán. Él ha trabajado mucho con esta lógica de lo multi, lo inter y lo trans. Y yo creo que es interesante, solo voy a leer esto, para que nos deje pensando sobre qué implica esto de trabajar en equipos interdisciplinarios y qué es lo que nosotros aquí en las diversas investigaciones de la PUCE vamos pensando lo interdisciplinario. La interdisciplinariedad puede significar pura y simplemente que diferentes disciplinas se coloquen en una misma mesa, en una misma asamblea, como diferentes naciones se reúnen en la ONU, sin poder hacer otra cosa que afirmar cada una sus propios derechos nacionales y su propia soberanía con respecto a las intromisiones del vecino. Yo creo que esto nos dice mucho de lo que nos pasa aquí dentro de la academia. Y creo que ahora estamos en un movimiento tal vez un poco más para ir abriendo esos límites, ¿no? Es mucho más fácil que cada uno de nosotros esté en nuestras áreas o cómodamente en nuestras burbujas, con nuestros conceptos aferrados a eso, sin poder escuchar lo que puede decir el vecino. Y nos pasa, ¿no?
A veces estamos en la misma torre y no sabemos lo que pasa con los vecinos de arriba del séptimo. Le veo a la Silvana. Sí. Nosotros somos. Claro, y eso nos pasa dentro de toda la universidad. Pero, y aquí tal vez Morán nos da una pista, la interdisciplinaridad puede significar también intercambio y cooperación, lo cual hace que eso resulte algo orgánico. Yo creo que esto por lo menos ya es una pista, ¿no? Intercambio y cooperación. Veamos esto qué quiere decir. Este es un pequeño resumen que traté de hacerles de los diversos actores que hemos trabajado. Este resumen es de la primera fase. Emilio les va a hablar luego de las diversas fases que ha implicado este proyecto, y aquí nos faltan otros actores que ya ingresaron en otras fases, y uno de los actores principales, bueno, les digo rápidamente, está el CPA, está la DPU, está Ohio, y está la comunidad a través de Río Mariano y Pechichal. Estamos docentes, estamos estudiantes, y también tenemos a niños y adultos dentro de las poblaciones. Y finalmente, en una segunda etapa que se dio y en una tercera, se incluyó también en el proyecto y en el trabajo PUSE Manabí, PUSE Bahía. Y ellos nos ayudaron con el tema de hacer un recuento con la población, el impacto que pudimos tener nosotros con nuestro trabajo en la primera etapa de intervención. Ellos también están ahí y también ya forman parte del mapeo nuestro con relación a los actores que hemos intervenido. Este es el grupo inicial. Si ven, somos bien diversos. Ahí estamos de todos los colores, de todos los sabores. Menos mal, porque esa es la idea y porque así se trabaja en la investigación-acción. Y otra cosa que es importante es que entendamos que la lógica de la investigación-acción no es una lógica cerrada, no es una lógica escrita sobre piedra. Nosotros apostamos, como cualquier diseño de la investigación cualitativa, al proceso. En realidad, cada etapa nos hace reflexionar y replantearnos la manera como estamos llevando a cabo la investigación. Nosotros iniciamos con un objetivo central, ahora que les escuchaba a los colegas que nos presentaron la otra investigación. Claro, ahorita ellos están en etapa inicial, cuando uno lo tiene todo teóricamente más o menos armado. La investigación-acción justamente te viene a mover eso armado. Nosotros también iniciamos con algo y una planificación muy bonita y armada, y en el momento en que fuimos y que en cada viaje vamos a la comunidad, esto hemos necesitado realmente el repensar, reflexionar e incluso cambiar ciertos objetivos que hemos tenido. Iniciamos como mapeo de recursos. Emilio les va a explicar, ese fue el inicio. En este momento estamos ya en otra cosa, que necesitábamos pasar por el proceso del mapeo de recursos para llegar a lo que estamos en la actualidad. Muchas gracias. Bueno, yo voy a contarles un poco cuál ha sido, digamos, esta parte del proceso de trabajo desde que empezamos en noviembre del 2017 y que hemos concluido para este momento en diciembre del 2018, que fue, digamos, las últimas cosas del trabajo. No sin una intención, la intención sería básicamente ver esta relación también entre el componente de investigación y el componente de vinculación con la colectividad, en el sentido de ver cuáles pueden ser las complejidades y oportunidades que esto presenta. Entonces, empezando primero con lo que vemos al principio de la línea, ¿no?, que dice primeros contactos con San Isidro. Ahí hablamos de momentos donde hacemos unos acercamientos primero a la comunidad, no directamente a Pechichal y Río Mariano Medio, sino digamos al sector de Cantón Sucre. Y este es un proceso donde tenemos primero 4 acercamientos. Primero fui yo solo, luego fuimos con una compañera del CICIAL, que también estaba en el proceso de investigación. Luego fuimos con el equipo de trabajo y finalmente fuimos con los estudiantes y el equipo de Ohio. Y el segundo momento viene a ser este mapeo de recursos en San Isidro, estrictamente en Pechichal y Río Mariano Medio. En este proceso vamos en conjunto con los estudiantes, tanto de la Universidad de Ohio, con los estudiantes de PUSE desde los dos departamentos y los docentes. Luego, hacia diciembre, tenemos también este momento que es el cierre anual. Pero este cierre anual tiene un objetivo, ¿no?, que es básicamente comprometer el año 2018 y al mismo tiempo demarcar
una serie de momentos con la comunidad. Y finalmente, a continuación tenemos luego la afirmación del proceso cuando volvemos nuevamente en febrero del 2018 para continuar el trabajo, pero también para ir planteándonos cuáles van a ser las estrategias. El mapeo de recursos no solo nos arrojó cuáles podrían ser estas capacidades de la comunidad, sino también cuáles podrían ser estas necesidades en función de la relación con la academia. Y empezamos la exploración en Bahía de Caracas. En Bahía de Caracas con una cuestión diferente, ¿no? Estábamos antes en sectores rurales y ahora nos acercamos a un sector urbano. Y en el sector urbano vemos qué tan posible es plantearnos la idea del mapeo de recursos, pero estos acercamientos tienen otro ritmo. Cuando fuimos en un principio a San Isidro fue muy accesible pensar cuáles eran las comunidades con las que íbamos a trabajar. En el caso de Bahía de Caracas necesitamos mucho más tiempo. Y luego fuimos y realizamos el recuento y evaluación de San Isidro, en la que la PUSE Manabí, a través de PUSE Bahía, se incorpora y hace este proceso. ¿Y por qué PUSE Bahía? Porque PUSE Bahía no había tenido esta participación previa de manera intencional, en el sentido de que necesitábamos tener una mirada objetiva. ¿Íbamos a ser nosotros quienes hagamos esa evaluación o iba a ser la comunidad? ¿Nosotros íbamos a pedir a la comunidad evaluar frente a nosotros, frente a nuestra mirada? ¿O podría haber un tercero que pudiese escuchar de manera más objetiva? Y ahí nosotros nos damos cuenta que ese proceso que ya mencionó Verónica de la co-construcción no es tan fácil. Cuando nosotros pensamos a veces que realmente estamos construyendo con la comunidad en ese proceso de evaluación dice, sí, en cierta medida sí construyeron con nosotros, pero en otras medidas no construyeron tanto, en otras medidas tal vez ustedes impusieron sus tiempos, impusieron sus ritmos. Entonces también nos damos cuenta que es un desafío para nosotros, aunque nos lo planteemos desde temas conceptuales y luego experienciales, no es tan fácil. Después de esto formalizamos el proyecto con los proyectos de vivienda social en Bahía de Caracas, comunidades históricas, y más bien en Bahía de Caracas entramos a trabajar con proyectos de vivienda social dirigidos a damnificados. Entonces nos topamos con comunidades nacientes. También en San Isidro se implementan las estrategias de trabajo con familia, es decir, una forma de abordar a la población adulta, donde ellos hablen acerca de las preocupaciones cotidianas de lo que implica la vida familiar. Y finalmente, para el último trimestre del año 2018, los estudiantes que antes estuvieron haciendo horas de acción social dentro del tema de responsabilidad social universitaria, se encuentran haciendo más bien sus investigaciones de tesis. Y ahí me parece que es un componente interesante pensar cómo la vinculación pasa luego al tema de la investigación. En la vinculación, construir la relación, y en la investigación, trabajar sobre nuestros intereses y preguntas. Y ahí uno de los temas es el abordaje sobre los relatos de vida respecto a la construcción de la sexualidad adolescente en los proyectos de vivienda social, y por otro lado, con otro proyecto de tesis, el tema del abordaje sobre el patrimonio cultural o la concepción de patrimonio cultural que tiene la comunidad de Bahía de Caracas desde la participación de los proyectos artísticos que existen en la localidad. Bueno, dentro de esto, lo que nos lleva a preguntarnos el tema de la relación entre la investigación y la vinculación es que a veces podemos caer en esta idea de objetos distintos. Cuando pensamos, por ejemplo, en la investigación, a veces los sujetos pueden ser vistos como objetos para nuestra investigación. Por ejemplo, hasta hace poco se han develado las cosas que ha pasado durante la Alemania nazi con la Universidad de Estrasburgo, que básicamente utilizó la investigación en seres humanos para poder estudiar la ancestralidad de la raza aria, y asesinaron a 80 personas. Y en la vinculación, por ejemplo, cuando vemos esta fotografía, vemos la idea de que a veces podemos pensar que se trata de proteger a este otro desde una visión paternalista. Entonces vemos al padre cubriendo con un paraguas al niño, porque el paternalismo implica infantilizar al otro, y la infantilización es una forma de objetar al otro. Sin embargo, parecería ser una postura desinteresada, porque el padre hasta se moja. Sin embargo, ¿será que realmente no hay una ausencia de intereses? O más bien es posible plantearnos y hacer explícitos los intereses. Ya. Y más bien aquí uno de los problemas que encontramos es que la relación entre la vinculación y la investigación tal vez no se puede plantear necesariamente como articulación. La articulación es una noción mecánica, ¿sí? Y lo que nos fuimos dando cuenta en el camino es que no es mecánico.
Luego lo pensamos en un lugar más abstracto, será tal vez una composición, pero la composición implica una unión armoniosa por contraste, por combinación, pero tampoco sucede. ¿Y por qué no pensar tal vez en una superposición y transparencia? Es decir, la superposición significa que dos formas de pensar se juntan o dos objetos se juntan, pero siempre una está por sobre la otra. Nos podemos dar cuenta que existen prioridades sin exclusión, es decir, cuando construimos el proceso con las comunidades, priorizamos primero desde la lógica de vinculación establecer una relación, pero cuando hacemos el mapeo de recursos, hacemos la investigación. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, sin embargo, como superposición y transparencia nos podemos dar cuenta que podemos sí plantear la lógica de la investigación, pero no nos olvidamos de la relación que establecemos con ellos. Y finalmente, la explicitación de los intereses. Eso creo que más bien es lo que construye también una relación de respeto. Cuando nosotros hacemos investigación, tenemos intereses por objetos de investigación. Pero ¿no será que la comunidad también tiene intereses con respecto a nosotros? Entonces sí, pueden volverse relaciones utilitarias, pero relaciones utilitarias explícitas, dichas, puestas en palabras y no ocultas. Ahí creo que se construye una relación realmente equitativa. La construcción de la relación es un momento de vinculación, entonces ahí justamente es este primer periodo que tuvimos en el primer año, y el segundo periodo, el mapeo de recursos, es un momento de investigación. Ahí es donde nosotros dejamos, sí, por transparencia el hecho de que se ha construido una relación, ¿sí? Dentro de esto, ¿cuáles son nuestros aprendizajes? Bueno, primero, el descentramiento y la pluralización del conocimiento, es decir, el conocimiento no solo está en la academia y no solamente existe una forma de conocimiento. La gente, la comunidad tiene otras formas de conocimiento, entonces la construcción colaborativa del conocimiento implica que no solamente podemos plantearnos la teoría desde las concepciones sistematizadas de la academia, sino que existen otros conocimientos también que están en la experiencia, pero que también tienen sus propias formas de representación. Y las relaciones como capital, algo que nos enseñaron las comunidades, es que estar relacionados comunidad, academia, para la gente, para la comunidad, eso es un capital. Es un capital que les ayuda a construir otras cosas. Entonces eso creo que ha sido también para nosotros un aprendizaje importante. Y como había dicho en la introducción Santiago, ¿por qué se llama Atlas o por qué nos llamamos Atlas? Es porque, bueno, como es un mapeo de recursos, hacemos mapas. Entonces los mapas no son una forma de representar un territorio. Los mapas no dicen lo que es o representan la realidad. Los mapas dicen lo que las personas miran sobre ese lugar, sobre las personas, sobre sus vecinos, sobre el lugar en donde viven. Entonces, para nosotros el Atlas es justamente una reunión de perspectivas, un conjunto de mapas, es decir, una unión de los puntos de vista. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso. Vamos por esta primera. ¿Por qué si se estudia a los jóvenes de Quito se recurre a literatura europea y se desconoce por completo el aporte nacional del tema? Por ejemplo, Panchi, 99. Supongo que la pregunta es formulada por Panchi, 99. ¿Por qué? Porque 99 es hace 20 años, estamos de tomar bibliografía actualizada. El aporte de Luis Augusto lo sabíamos que había realizado y es muy interesante, creo que debemos tomarlo como referencia. Pero obviamente tomamos también otros autores. ¿Cómo? No está el archivo. Tomamos otros autores que tienen la presentación. O si no está acá. Bueno. Perdón. Brevemente, hay otros autores que trabajamos, obviamente, que son contemporáneos, viven o están cercanos dentro del contexto, que trabajamos desde la categoría Etos Barroco de Bolívar Echeverría, la propuesta de hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot, la propuesta de Dussel, autores que trabajan en el mismo, generalmente, como empecé también diciendo al inicio, este tema de por una laicidad o secularidad mal asumida, esto es más trabajado en Europa y menos en América Latina. El mismo Segundo Moreno, que venía a hacer una presentación de sus propuestas, trabajos en Alemania, nos afirmaba eso, no es un tema que tiene mucha literatura acá, pero y más que esto por un lado. Y por otro lado, el horizonte que trabajamos es el hermenéutico. Y al tomar en cuenta un trabajo hermenéutico, la interpretación, búsqueda de símbolos, mitos, ritos en nuestros estudiantes, el trabajo hermenéutico necesariamente toma en cuenta el contexto de la realidad. Entonces, dentro de esa perspectiva, no es la hermenéutica es hermenéutica y más allá de su planteamiento europeo o australiano, donde sea, implica necesariamente una recontextualización. En cuanto a autores, vamos a ver si la amplía Santi.
Ahí están algunos de los autores que trabajamos. Obviamente uno va investigando y va trabajando, ¿no? Nuestro referente fundamental es el ITESO de México. Tiene algunos trabajos y recoge algunos trabajos sobre el tema de lo sagrado, y les sugiero, les puedo compartir cuando quieran el material de ellos. Igual la perspectiva que trabajamos ahí en autores están de diversa índole, y estamos abiertos totalmente pues, a recibir y compartir este material. Otro asunto, se ha dicho que hay un concepto de sagrado que no tiene relación con espiritual, religioso, pero ¿qué podría si esa percepción mayoritaria de los jóvenes quiteños? El asunto, ¿cuál es la percepción mayoritaria de los jóvenes quiteños en la percepción actual? Nuestros estudiantes, los que compartimos las cátedras, por ejemplo, de Jesucristo o de ética, aparentemente, ese es el punto, aparentemente nuestros estudiantes son secularizados, laicizados, tienen un desinterés, aparentemente. El aspecto o la hipótesis es que no es así. La misma hipótesis de Mardones en su libro Las Personas de Religión, hay una traslación en la percepción. Estas nuevas formas de búsqueda tienen nuevos ámbitos, y estos son los planteamientos dentro de este ámbito, ¿no? O sea, la religión es la religión institucionalizada, está en Cristo, pero no necesariamente la búsqueda espiritual. Yo personalmente diría incluso es un tipo privilegiado por la sensibilidad que tiene el joven frente a estas nuevas realidades. Esto vamos a abrir al diálogo. Antes de, no sé si respondemos alguna pregunta más, un poco para contestar brevemente a lo que sabes. Era la pregunta esa de las referencias bibliográficas de autoras. De autoras. Pues en esta perspectiva, lo sagrado de autoras, no de autores. Sí, el inconsciente volvió otra vez a bueno. leer autores. Más que y el grupo más que dragones. Quizá fue el inconsciente. No sé si fue el inconsciente o la caligrafía, pero sí. En esto, más allá de del género, lo que hemos trabajado es un poco con quienes están escribiendo sobre eso, ¿no? Una de las personas que, por ejemplo, trabajamos, que es profesora nuestra, Ruth Luis, trabaja mucho ritos, símbolos, hermenéutica, y es profesora nuestra de Ciencias Humanas, y es la coordinadora de historia, si no me equivoco ahora. Ella está incluso en nuestra bibliografía, como una autora. Pero en esto, más allá de no tener un problema de género, pero que aporte un poco a la investigación en eso, simplemente. O sea, sí. El problema es incluso encontrar latinoamericanos en esta perspectiva, bueno, diferente. Perdón, las que sigas, compañeros. Hay una parte que dice, necesario evaluar la percepción de lo sagrado desde el interior de cada persona, estudiante, docente. La visión interna es fundamental para comprender lo externo. Claro, justamente la idea es que, por ejemplo, no la mostramos porque no es una parte todavía del trabajo realizado, mucho menos. Por ejemplo, estamos estructurando una entrevista que pretende justamente la extrospección del individuo para de alguna manera ver un poco cómo justamente va percibiendo bien lo sagrado, cómo se va tejiendo esa percepción interior, y de alguna manera lo que buscamos allí es la exteriorización de esa percepción, ¿no? A través de símbolos, por ejemplo. ¿Cuáles son los símbolos que utilizan los muchachos? En fin, pero para ello tiene que estar lista ya la entrevista y llevarla a cabo para analizarla, ¿no? Esa es la idea fundamental, justamente, ¿no? Perdón, ¿tú quieres trabajar en eso? ¿Contestar una pregunta? Sí, justamente de esta área de la epistemología, justamente la percepción, lo que decías tú ahorita, Roger, o sea, hay la visión interna y la visión externa, que son fundamentales porque jóvenes tenemos una nueva forma de relacionarnos, nuevas ideologías, y los símbolos, práctica, claro. en fin. Asociaciones. Perdón, Jaimito. Brevemente la respuesta de Jaime, además del tema. ¿Se puede eludir el tratamiento de las preguntas? Al final, minutos? contesta las preguntas y después, okay, si quieres, tenemos un tiempito y podemos. Yo trataría de responder rapidito porque en parte ya algo se ha dicho. Ha sido de alguna forma una experiencia de lo religioso o una experiencia religiosa, pero normada y dirigida a un proyecto social, a un proyecto ético, en fin, ha sido una experiencia normada. La misma modernidad y su espíritu o condición posmoderna rechaza esto como un rechazo a la razón objetiva y objetivizante y a la final instrumentalizante del ser humano, y desde fuera de la institución o en rechazo a la institución. En este sentido creo que nuestro mundo hoy, no sé, ahora no quisiera decir desde dónde,
hay un fuerte desprestigio de la institución religiosa como perversa, como pedófila, como ladrona, como embaucadora, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso viene a propósito de este proyecto de descentrar al ser humano, o por lo menos de despreciar los ámbitos institucionales desde donde el ser humano pueda satisfacer sus necesidades de sentido, trascendencia o de construcción del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de fragmentación o dilución de la experiencia religiosa, nos estamos refiriendo más bien a una propuesta de acceso al sentido y a la trascendencia, a lo bueno, lo bello y lo verdadero, pero desde fuera de la norma que unifica. Esa sería más o menos la idea. Y luego, ¿cuáles son los rasgos característicos de esta percepción? Primero, ya lo hemos dicho, se ha repetido, creo que es fuera del ámbito de lo religioso. Aquí entenderíamos lo religioso como lo institucional y de alguna forma como lo racional. Fuera de una perspectiva heteronómica. Y esto tal vez también debido a o provocando un rechazo a la institucionalización de las experiencias o de la subjetividad o del ser humano. También creemos que estas percepciones tienen las características de lo posmoderno, básicamente en una autonomía exacerbada y en la subjetividad, desde la subjetividad. Y también desde los ámbitos donde se da esta percepción, dados o propuestos principalmente por los nuevos ámbitos de construcción del mundo, que son los medios de comunicación virtual, y desde la perspectiva del mercado liberal. Así, estas características de percepciones son muy afines, o causa o efecto de esta propuesta de nuevo orden neoliberal posmoderno que creemos que se está dando, ¿no? Creo que finalmente esos rasgos... 3 minutos. Creo que finalmente esos rasgos, por lo que se pregunta, justamente son los que buscamos de alguna manera identificar y caracterizar también, ¿no? Que intuimos que van más allá y que trascienden lo instituido, como decía Jaime, ¿no? Entonces son nuevas formas de justamente percibir lo religioso, y vamos a ver qué arroja justamente el trabajo, como la investigación como producto final, para poder caracterizarlo un poco, para poder identificarlo, en fin, para poder concluir al respecto, ¿no? A ver, hay una primera pregunta acerca de qué conocimientos han aparecido desde la comunidad y que les interpela como equipo. Bueno, descubrir el territorio de San Isidro es un trasladar visiones y percepciones también de carácter epistemológico y valórico. Alguna vez hicimos un ejercicio en el que Emilio nos presentaba un precioso cuadro del romanticismo, no sé si francés o alemán, ¿no? Y mirábamos el territorio con ojos de citadino, es decir, queriendo ir allá casi como desentrañándonos del mundanal ruido de la ciudad y del cemento y del smog, ¿verdad? Pero claro, ese es un primer abordaje. Lo otro es cuando vamos descubriendo otras cosas que van más allá de lo bucólico y lo paisajístico meramente visual. Es cuando descubrimos el paisaje humano, ¿no? Y topamos precisamente con la condición de las personas y sobre todo sus relaciones. Y aquí hay una serie de elementos que comienzan a saltar a la vista y nos han venido interpelando desde un primer momento. Por ejemplo, las temporalidades. Uno va con una lógica de ciudad y las lógicas de territorio son totalmente distintas, ¿no? Asincrónicas para nuestras lógicas, pero lógicas para ese territorio, y hay que aprender, ¿no? Y a comprender esas dinámicas. Otra, estas temporalidades tienen que ver muchísimo con ciclos estacionales. Estamos hablando de un territorio absolutamente agrícola y rural. Por tanto, el valor de la tierra, el valor de las actividades, los roles de grupos etarios, roles de género también y demás, apuntan a entender la dimensión de lo complejos que son las relaciones, así sea en un grupo, en una comunidad donde hay 37 familias, por ejemplo, ¿no? Y esto es supremamente importante. Por eso cuando mapeábamos este primer punto que nos mostraba Emilio en esa línea fáctica,
no solamente era capitalizar elementos propios de los talentos o de las necesidades, sino también de las relaciones y cómo se aplicaban eso en las relaciones cotidianas inclusive, ¿no? Entonces, esa manera de entender estas dimensiones de lo cotidiano, traspasadas por sus temporalidades, sus valoraciones y demás. Hay también en este punto las relaciones de los grupos etarios, de las diferentes edades y de las diferentes personas. Hemos descubierto cosas extraordinarias, pero supremamente interesantes, pero que eso de pronto podrían encauzarse en otros afanes de investigadores, ¿no? Y que van abriendo camino, ¿no? Una cosa importantísima que nos interpela es siempre este encuentro y reencuentro cada vez que se va extendiendo el tiempo del proyecto, considerando que tenemos proyecto de investigación y proyecto de vinculación, y de alguna manera trasvasa lo uno o lo otro. Es decir, las salidas a veces se optimizan en términos de eficacia con ambos proyectos, pero la idea también es un poco como aterrizar en esa relación, y por tanto estos encuentros y reencuentros, que a veces son desencuentros, uno convoca a la comunidad y no vienen, ¿no? O sencillamente mandan a los niños en términos de que son los niños así como para entretener a estos que vienen de la universidad porque los adultos no aparecen, ¿no? Entonces hay dinámicas que nos invitan a pensar y repensarnos también. Y por supuesto, esto que les hemos mostrado en la presentación, que supone esta dimensión del aprendizaje-acción en tareas propias que nos juntan y nos permiten reconocernos como dos unidades académicas que están fungiendo en un sentido de amplia y estrecha cooperación, ¿no? Eso. Yo voy a tomar la pregunta: ¿cómo implementan desde la investigación-acción el consentimiento informado? Esto es principio de realidad, sí, todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos aprendido y todo. ¿Qué hacemos en el momento en que llegamos a la comunidad y tenemos toda la lista de exigencias de lo que tiene que ser una investigación por parte de dirección de investigación? ¿Sí? Y por también el Comité de Ética de Seres Humanos, que nos dice que no podemos tocar, porque así me dijeron, ustedes no pueden tocar a ninguna población sin que antes no tengan el consentimiento informado, sin que esté firmado, ¿no? Sin que esté firmado, no es que tengamos el consentimiento, sino que sin que esté firmado. Y yo cuando leí esto digo, menos mal que estoy en pastoral, porque ustedes saben lo que es trabajar con el vínculo y lo esencial que es trabajar con el vínculo, y que para acercarnos a la comunidad primero tenemos que trabajar con el vínculo, crear relaciones para después ir mirando formas de trabajo en conjunto. Entonces, el tema del consentimiento informado y otras exigencias de investigación fue para nosotros al inicio un choque. ¿En qué rato les hacemos firmar el consentimiento informado? Cuando el Emilio recién fue la primera vez y ni siquiera le conocían y ni siquiera sabían que era la católica o estaban conociendo. La segunda vez que fue con otra persona, la tercera vez que fuimos como equipo o la cuarta vez cuando fuimos todos. ¿Y en qué momento? Esto también ha sido un aprendizaje. Al inicio el consentimiento informado se trabajó cuando fuimos a hacer las visitas domiciliarias y el mapeo. Es en ese rato, luego de toda una historia previa de creación del vínculo y en el momento en que ya nos conocían y había de una u otra manera alguna relación y alguna confianza. Digo, alguna confianza de lado y lado, porque antes era inimaginable. Nadie va a querer firmar un consentimiento informado sin conocer a las personas, mínimamente. ¿Sí? En este segundo momento, cuando ya intervenimos en Bahía en el segundo año, ya aprendimos eso. Sin embargo, esto siempre es tema de discusión dentro del equipo de investigación, ¿no? Es decir, si ven ustedes este tema de lo que teóricamente tiene que pasar en una investigación académica, las exigencias a nivel de la rigurosidad, diría yo de la rigidez, y en qué momento tenemos que ser rigurosos, ahí sí, con nuestro trabajo investigativo. ¿Sí? Rigurosidad no es rigidez. Eso es algo que también hemos aprendido en el terreno. Leo dos preguntas que están relacionadas. Luego de 2 años de trabajo investigativo, ¿cuáles son los recursos psicosociales y capacidades de resiliencia comunitaria en el Cantón Sucre de Manabí que permiten la resolución de la problemática de la comunidad? Y la otra, ¿cuáles son los resultados principales del mapeo de recursos en cada área? Bueno, aquí tal vez el concepto central bajo el que entramos en la investigación es el concepto de resiliencia, que en realidad proviene de la metalurgia, pero ha sido bastante utilizado en las
en los estudios socioambientales y en las ciencias sociales. En el caso de la psicología, la resiliencia se entiende como esta capacidad que tienen los seres humanos, individual o colectivamente, para recuperarse de un desastre, de un problema, de una situación traumática, en fin. Sin embargo, cuando nosotros vamos a trabajar esta idea de la resiliencia, claro, ya llevamos este concepto previamente tratado y lo hacemos primero en Pechichal y Río Mariano, estos dos sectores rurales. Nosotros encontramos que la resiliencia no se traduce en formas o capacidades o instrumentos, sino en identidad. Es decir, en el caso de Pechichal, por ejemplo, tiene que ver con la relación que tienen con la tierra. No se trata de que ellos dicen, no, es que en Pechichal las personas tenemos estas capacidades o somos así de buenos en esto o así de malos en lo otro. Ellos hablan de los beneficios de la tierra, pero no se dan cuenta que cuando hablan de la tierra en realidad están hablando de sí mismos. Entonces ellos trasladan hacia la tierra sus propios valores de identidad. Entonces es esta idea de, por ejemplo, en Pechichal, ellos mismos romantizan la vida rural, aunque ellos mismos viven conflictos y todo esto. Por otro lado, en Río Mariano, en cambio, el tema de la resiliencia no tiene que ver con el territorio, tiene que ver con las relaciones de la red. Ellos básicamente funcionan por una red de reciprocidad indirecta. Entonces esto significa que la resiliencia funciona en base a las relaciones que entre ellos tienen. Algo que nos llama mucho la atención es que las mismas cualidades que ellos tienen o algo que les da resiliencia son al mismo tiempo aquellas que les causan problemas. Por ejemplo, en el caso de Pechichal existe unos serios conflictos, por ejemplo, con el tema territorial, la propiedad privada. Entonces, generalmente quienes tienen más derecho a la vida política o a tomar decisiones son quienes tienen más tierras. Entonces, en el caso de Pechichal, esa misma relación con el territorio también determina relaciones de poder asimétricas y además impositivas. Mientras que en Río Mariano, ¿qué pasa? Si tú no respondes a esta red de reciprocidad indirecta, eres excluido. Entonces existen asimismo formas de exclusión. Y estar fuera de la red es muy problemático, no puedes trabajar tu vida o resolver tu vida cotidiana. Y por otro lado, bueno, en el caso de Bahía de Caracas era muy difícil pensar el tema de la resiliencia, porque como vimos en estas dos comunidades iniciales, son comunidades históricas que tienen alrededor de 100 años de historia. Sin embargo, si bien Bahía de Caracas también es una comunidad histórica, la conformación de los proyectos de vivienda social pone a vivir a personas que no se conocían, a vivir juntas a personas que no se conocían. Entonces, el desafío de esto todavía no podemos hablar de resiliencia, sino de cómo estas personas empiezan a construir sus relaciones. Y algo muy curioso que pasa en los proyectos de vivienda social, en el caso de los niños, es que empiezan a construir sus primeras referencias de identidad, y una de las referencias de identidad es el terremoto, jugar al terremoto. ¿Por qué? Porque es por la razón que están juntos. Entonces eso viene a ser una forma de crear identidad. Me pregunto si en lo posterior podríamos pensar que el terremoto será ese elemento que configure la identidad, y esta identidad lo que configure formas de resiliencia, lo podemos ver. También es importante cuestionar el término resiliencia sobre cómo es utilizado en términos de Estado. La resiliencia, nos dimos cuenta, es una forma de depositar la responsabilidad sobre la salud, los derechos, sobre la educación, sobre otras cosas, la infraestructura, en la misma comunidad, para que los organismos del Estado no asuman esas responsabilidades. Después del Hábitat 3, en el 2016, se definió que existían dos ciudades resilientes en el Ecuador, que son Pedernales y Salinas. ¿Pero por qué? Porque estas tuvieron básicamente se devolvieron, digamos, a la vida social, económica, de la reactivación productiva desde el ejercicio de la sociedad civil, pero sin embargo veíamos que los organismos del Estado eran súper débiles. Entonces este tema de decir resiliente, que una comunidad es resiliente, es al mismo tiempo una forma de deshacerse de una responsabilidad. Y